lo que menos quisiera ver es que México se convirtiera en Cuba, Venezuela o Nicaragua. Hoy en Panam Post vamos a tener a un invitado especial. Él es Ignacio Morales Lechuga. Él fue Procurador General de México, también de la Ciudad de México, y fue además embajador de México en Francia. Y justamente él nos va a acompañar para entender mejor lo que está ocurriendo en México con la aprobación de esta polémica reforma judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido. Gracias, muy buenos días y gracias por la invitación. A la orden. Bienvenido, gracias a usted. Pues aquí, digamos, hemos estado bastante ocupados con todo lo que ha estado ocurriendo en Venezuela luego del fraude del 28 de julio y vamos a hacer un paréntesis para enfocar la lupa ahora en México porque también es muy preocupante lo que está ocurriendo en México, ya que justamente pues Venezuela llegó a la situación en que está en este momento debido al control de todas las instituciones por parte del chavismo, ¿no? Entonces quisiera preguntarle a usted en estos momentos lo que ha visto con la aprobación de esta reforma, primero, la aprobación general, ¿hacia dónde cree que va México? ¿Cree que es posible aún frenar su avance y la sanción definitiva de esta reforma judicial? Por supuesto que es susceptible de modificación, de cambio o inclusive de una reversa muy clara. No la veo en este momento, ni la veo en la voluntad de la presidenta que tomará posesión el 1 de octubre, pero sí veo un camino paralelo entre el camino que siguió Chávez y Argentina. Y México, sin ser exactamente a Venezuela ni Argentina, tiene cierta similitud en los pasos que ha dado. Y uno de ellos fundamental es, de alguna manera, la demolición o cambio o transformación del Poder Judicial como lo habíamos percibido concretamente desde 1995, fecha en que se decretó una reforma para que la Corte, la Suprema Corte de Justicia, fuese un tribunal eminentemente constitucional. Es decir, el control de la constitucionalidad, la responsabilidad de poner orden, de evitar que las violaciones a la Constitución se dieran por los estados o por los otros poderes, el legislativo y el ejecutivo, le ha correspondido siempre a la Corte. Y ahora no han cambiado las facultades de la Corte. Lo que se está cambiando es el modelo electivo de ministros y de magistrados y de jueces. Pero obviamente este cambio de modelo electivo supone que atrás de todo esto están los partidos políticos dominantes y que la Corte o los electos por la Corte, como ministros o como magistrados, no van a gozar de la autonomía e independencia judicial que el anterior modelo les permitía. Este proceso de reformas está en este momento a punto de concluir, porque fue aprobado rápidamente por el Poder Legislativo, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, y ahora se requiere la mayoría de las legislaturas locales de todas las entidades integrantes del Pacto Federal para que la reforma pueda ser promulgada. Y en este momento llevan algo así como 12 entidades que ya manifestaron su adhesión y aprobación a la reforma constitucional. Y yo estimo que posiblemente para el 15 de septiembre, fecha simbólica en México, que quede aprobada por todas las entidades federativas, la mayoría, es decir, 17, la reforma judicial. Y en este caso es importante recordar el caso del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, ¿correcto? Usted también lo ha mencionado, pues que es prácticamente el equivalente a que en Estados Unidos un candidato o un senador, un congresista republicano termine apoyando pues una propuesta demócrata para favorecer en este caso al presidente Joe Biden, pero incluso con el agravante de que en Latinoamérica o específicamente en el caso de México, pues siempre se ha hablado de que puede estar por detrás de la política a la mano del narcotráfico, la corrupción siempre está presente en nuestros países. Parece que esto último es lo que habría influido allí, ¿no? ¿Qué cree que pasó para que este diputado del PAN, opositor, terminara pues traicionando a los electores, a sus electores? Hay algo muy claro. Los Yunes, como se les conoce al padre y a los dos hijos, tienen abiertas carpetas de investigación criminal en Veracruz.
por distintos delitos que van, delitos de peculado a delitos inclusive de carácter electoral. Y estos delitos, en algún caso, el caso de Fernando, ya cuenta con orden de aprehensión y los otros dos aún no se han integrado completamente las carpetas. Pero se dice que este fue el motivo por el cual cambiaron su voto, lo cual, a mi juicio, sería un voto ilícito si es que esto se lograra demostrar. Y ese voto podría impugnarse judicialmente el día de mañana y abrirse también una carpeta de investigación, si este fue el caso, porque es un voto coaccionado, obtenido por presión o chantaje por parte de las autoridades veracruzanas o veracruzanas y federales para lograr el cambio en el sentido del voto. Y sobre todo es muy evidente porque el propio senador había dicho que votaría en contra de la reforma judicial. Ellos, por lo visto, tomaron dos casos, uno el de Yunes y otro de un senador Barreda de Campeche, a quien detuvieron al papá y a un amigo de él, y el senador Barreda no asistió a emitir su voto el día de la votación, hasta donde tengo entendido, y posiblemente él haya sido el suplente de Yunes por si Yunes cambiaba de opinión a última hora. Pareciera ser que esa fue la Se, estrategia se, gubernamental. se, Y se Barrera cree también entonces fue que pudo detenido. haber algún tipo de amenaza, de coacción a este senador. Bueno, detienen al padre del senador y lo lleva la policía detenido y sujeto a proceso. Yo creo que ese fue el ancla a través del cual, pues de alguna manera aseguraron el voto de ese senador. Ahora, sí, ahora hablando un poco de lo que es ya la reforma como tal, lo que pues se conoce en el exterior, en la prensa extranjera, y lo que más preocupa es el hecho de que se pretenda utilizar para, a través de esta reforma, los jueces, los magistrados de la Suprema Corte sean electos por voto popular, ¿no? Y sabemos lo que esto significa. ¿Cree que Sí, de esta manera, haciendo que pues el Poder Judicial prácticamente tenga que responder a intereses políticos, se está acabando con los contrapesos propios de un sistema democrático en México, se está acabando con la independencia de poderes? sin duda alguna es un enorme riesgo para la independencia de poderes, porque ya no hay una estructura que garantice esa autonomía o independencia a partir de su propia elección. Es decir, los jueces, magistrados o ministros atenderían a quien los eligió, no a un proceso como hoy existe, pues de Claro. alguna manera objetivo, claro, transparente para ser electos. Inclusive, se presume que hasta la delincuencia organizada, por supuesto, meta la mano en la elección de los jueces. Sí, Pero es uno de los temores. hay otra reforma al lado de esta, que es una contraria a la Corte Interamericana y a la Declaración de Derechos Humanos, concretamente en la presunción de inocencia. Esta otra reforma consiste en establecer prisión preventiva forzosa en contra de cualquier persona acusada de una gama de delitos que cada día amplía el gobierno y que le permite, obviamente, llenar las cárceles de probables responsables que no han sido declarados judicialmente como tales y en consecuencia la cárcel está llena de inocentes. Ese es el tema. Esto puede tener, por supuesto, una desviación política como la tiene Venezuela y el día de mañana utilizarse contra la disidencia. Ese es uno de los peligros. Pero además de la violación contumaz de los derechos humanos, de la Declaración de Derechos Humanos y de algo que ya México había avanzado, como era respetar la presunción de inocencia, ahora sufre también otro retroceso. Y eso que usted acaba de mencionar es muy importante porque, pues haciendo la comparación con el caso de Venezuela, se utilizan presuntos delitos como conspiración, traición a la patria, instigación a delinquir para criminalizar a la oposición. Bueno, ya vemos la larga lista de delitos que se le están imputando a Edmundo González, que fue el ganador de la elección según las únicas actas que se conocen, ¿no? Entonces, ¿usted Sí, cree que esto puede llevar a que en corto tiempo en México comience a haber también presos políticos? pues es otro de los riesgos que tenemos como consecuencia de esto que conocemos como reforma judicial, porque van
entre otras, una iniciativa de ley dentro del paquete legislativo que el presidente presentó, que consiste en la ampliación precisamente de la prisión preventiva forzosa. Ahora, tomando en cuenta lo que usted mencionó, todas estas legislaciones estadales donde ya se estaría aprobando la reforma judicial, también tomando en cuenta la votación que consiguió Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales, la cantidad de gobernaciones que tiene el oficialismo en su poder, pues la supermayoría que tienen también ahora en el Congreso, ¿cree que llevar esta elección del Poder Judicial a una elección popular, lo hacen porque saben que pueden tener el control, saben porque que pueden a través del voto popular, pues poner a todos los jueces y tener el control del Poder Judicial y de esta manera ya no sería solamente el control del Ejecutivo que lo tienen y lo tendrán por 6 años más con Claudia Sheinbaum, sino también la supermayoría en el Congreso y además el Poder Judicial. Esto sería un control absoluto. ¿Cree que hablar de control absoluto avanza hacia un absolutismo y un sistema no democrático? Yo creo que ese es el camino, sin duda alguna, que además les va a repercutir de manera negativa como ha repercutido en Venezuela o en Argentina. Este país era un país, cuando menos, de dos poderes. El poder ejecutivo con el control del legislativo y el poder judicial como un contrapeso natural del poder ejecutivo. En el momento que el, los inversionistas, internos o externos, tengan conciencia de que su inversión va a depender de la voluntad de un solo hombre o de una sola persona, en ese momento la credibilidad, la certeza, la seguridad jurídica de las inversiones no va a estar presente y en consecuencia va a provocar que no sigan invirtiendo en México. Creo que México será, si las cosas así se mantienen, uno de los mejores promotores de inversiones para Texas y la frontera sur de Estados Unidos. Es decir, ¿usted cree que esta situación va a terminar favoreciendo a Estados Unidos, sobre todo el estado de Texas? Yo creo que sí, ya en este momento nosotros teníamos esperanzas de que el nearshoring se viniera a México. Empezó con Elon Musk y alguna planta que Sí. se pretendía establecer en la frontera norte y esto representaban 20,000 empleos entre directos e indirectos, pero ya él dijo que no. Y parece ser que muchas empresas se están yendo, unas a Canadá y otras a Texas, donde hay unos programas de promoción positivos para captar esas inversiones que México no está aprovechando. Está ahuyentando la inversión el gobierno de López Obrador y se ahuyentará. ¿Cree que se va a intensificar, se va a ahuyentar aún más la inversión, pues con este control de todos los poderes? Yo espero que esto los haga reaccionar, porque para México es muy importante, ¿no? E interesante la inversión extranjera a partir de su vecindad con Estados Unidos, de su pertenencia al TEMEC, y obviamente se vuelve una de las puertas de entrada para Canadá y para Estados Unidos. Y es desaprovechar los 3,200 kilómetros de frontera que tenemos para negociar, para importar y exportar y para crear y desarrollar no solamente la economía, sino los empleos y tener un mejor desarrollo social, una derrama económica más igualitaria. Esto como que lo están perdiendo de vista y su modelo estatista los está cegando y les impide ver la globalización, porque su discurso de soberanía obedece a la primera mitad del siglo XX, no toma en cuenta la globalización y los tratados comerciales que de alguna manera han permitido que parte de la soberanía se articule con los otros estados con los cuales tenemos estos convenios comerciales y de otra naturaleza. Así que creo que no están viendo ese horizonte, creo que falta todavía la reacción internacional o externa y creo además que hay otro punto. Los derechos humanos, los tratados internacionales están insertos en nuestra Constitución con el mismo rango por un artículo que es muy famoso, el 133, y el artículo primero de la Constitución. Entonces, hay una fortaleza en ese sentido de la Constitución y un amparo y protección para los tratados internacionales. Estos tratados internacionales tienen algunos de ellos
mecanismos propios de ejecución, de defensa. Así que falta ver cuál va a ser la reacción de los otros países y de las grandes empresas que tienen inversiones en México, porque yo no creo que, por ejemplo, algunas de las automotrices digan, pues ahora vamos a llevarnos nuestra planta. ¿Cuánto costaría de tiempo y dinero sacar una planta para llevarla a otro país? Entonces, yo creo que la primera reacción tiene que ser, vamos a defender lo que tenemos y vamos a aclarar esto con el gobierno de México. Así que yo creo que van a tener mucho trabajo la Cancillería, la Secretaría de Economía y algunas otras secretarías como Turismo y otras secretarías de Estado, en donde puede haber un cierto freno, un cierto roce o inclusive un impacto que al final de cuentas espero que sea positivo para nuestro país. Entonces, que un poco esa presión internacional de los inversionistas pueda ayudar a corregir en el camino esta reforma judicial. Sí, por una razón, porque parte de la reforma judicial se está delegando a las leyes reglamentarias, las leyes secundarias. Y en las leyes secundarias puede haber algunas correcciones o cuando menos atemperamientos, matices que de alguna manera no pongan tan drásticamente lo que hoy estamos viendo. Ahora, usted ha mencionado algo importante que es el tema de la reacción internacional. Y aquí no podemos dejar pasar por alto cómo el silencio cómplice de López Obrador en cuanto al tema de Venezuela, pues hace bastante ruido por el hecho de que si bien él inicialmente estuvo con los presidentes de Colombia y Brasil tratando de mediar, posteriormente se salió de esa mediación e invocando la doctrina Estrada, simplemente habla de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y prácticamente dice, pues yo dejo solo a Venezuela y que los venezolanos resuelvan, ¿no? ¿No cree que por un lado la comunidad internacional no ha hecho suficiente en Venezuela ante un fraude que ha sido evidente y que por otro lado el hecho de López Obrador dejar sola a Venezuela no repercuta esto en que la comunidad internacional pueda dejar sola a México también en esta situación? Pudiera ser, sin embargo, Venezuela no tiene ni el tamaño ni la cantidad de inversiones que México tiene. O sea, los intereses de Estados Unidos, de Canadá y de Europa en México son muy altos. En Venezuela no. Así que tampoco tiene un interés económico superlativo Venezuela. Por otra parte, lo que sí es importante, creo yo, es que los vecinos de Latinoamérica de Venezuela están recibiendo un impacto migratorio que les da interés, derecho y legitimidad para intervenir en el conflicto de Venezuela. O Sí, en sea, el caso yo de Brasil y Colombia, ¿no? respeto tu autonomía para que lo resuelvas, pero ya a mí me estás dañando, porque es como cuando un vecino entra en pleito con la esposa y la esposa o el vecino se vienen a refugiar a la casa de uno, pues quiera uno o Claro. no, ya es parte del conflicto. Exacto. Igual en una nación. O sea, Venezuela puede resolver sus cosas, pero entonces que no nos eche a nosotros esas oleadas migratorias, porque unos vienen a México y otros se van a Estados Unidos. Así que lo mismo le pasa a Perú. Perú debe tener más de 1 millón o 2 millones de venezolanos. Colombia también. O sea, todos estamos llenos de venezolanos, cubanos, nicaragüenses, uno que otro boliviano. Es decir, y sobre todo con el paraíso de Estados Unidos, pues todos utilizan a México de paso temporal y otros se quedan en definitiva aquí. Entonces es ya un punto en donde obliga a los países a intervenir, porque no podemos permanecer ajenos. Se puede ser neutral, pero tiene que ser una neutralidad activa, no dar la espalda al pueblo venezolano. Yo en eso me parece que estoy en total desacuerdo con la conducta asumida por el gobierno, que de pronto saca la banderita de la doctrina Estrada y luego se mete hasta la cocina y luego vuelve a sacar la bandera. Entonces hay acciones Aunque en el caso contradictorias. de Argentina sí ha atacado directamente a Milei, ¿no? Sí, efectivamente, por eso digo, hay una actitud muy contradictoria desde un principio de este gobierno en todos los sentidos. Eh, pues yo no sé quién haya dicho más mentiras a lo largo de su gobierno, si Trump o López, pero los dos eh,
no sé, seguimos esperando que la salud de México sea mejor que la de Dinamarca. Y Hay una sentencia que se acaba de pronunciar por un juez federal donde van a pedir amparo, o sea, a quejarse y a solicitar que el juez ordene a la institución de salud pública que atienda a un enfermo. Y entonces el juez resuelve que es cierto que es un derecho a la salud, que tiene todo derecho de exigir el ciudadano y que además el gobierno está obligado por el compromiso del presidente de atender a este enfermo mejor o igual que en Dinamarca. Ese fue el sentido de la sentencia, ¿eh? Muy atinado porque el propio presidente ha dicho que su sistema de salud es mejor que el de Dinamarca. No se da cuenta de las colas que se tienen que hacer en los hospitales para ser atendidos, ni de los 3 o 6 meses para recibir tratamientos delicados como la quimioterapia o las radiaciones en los casos de personas que padecen oncológicamente alguna enfermedad y eso pareciera ser que no lo ve. Pero ahí están sus frases, ahí están sus compromisos, ahí están sus supuestos resultados. Y ya para terminar, no quitarle tanto tiempo, quisiera que tocáramos el tema de estas protestas que ha habido contra la reforma judicial, como fue la toma del Senado durante la discusión también ayer en congresos estadales, ocurrió en Puebla y en Yucatán, y ante lo que ha sido también digamos, estos ataques a la democracia esta debilidad que se ve en la defensa de la democracia. ¿Cree usted que ante una situación en la que, por ejemplo, Nicolás Maduro termine juramentándose el 10 de enero sin que la comunidad internacional haga nada y frente a lo que está ocurriendo en México, este tipo de protestas se justifican? Digamos, ¿es válido, se vale todo ahora con tal de defender la democracia para que no caigan todos los poderes en manos de una sola persona? Bueno, lo que pasa es que aquí en México, tradicionalmente todas las reformas o las modificaciones constitucionales o no, tenían un proceso de apertura y de discusión en las universidades o colegios de abogados. Y este régimen se ha caracterizado por actuar eh, a través de albazos, sorpresas, sin consultar a nadie y con la mayoría, con la certeza de que cuenta con la mayoría, han impuesto. Y entonces el presidente manda las iniciativas al Congreso y dice, y no le cambie ni un punto ni una coma. Y los otros son obedientes a pie juntillas. No le cambian ni un punto ni una coma. Esto obviamente ya llegó al punto de decir ya basta. Y entonces estudiantes, sindicatos, trabajadores se han unido para estas manifestaciones. Digamos que el gobierno ha perdido la calle. La calle ha sido ganada no por la oposición, sino por la gente, por el pueblo, por la sociedad, porque ha sido el pueblo al cual se han unido algunas veces personajes políticos o partidos políticos, pero no han sido los que marcan la pauta. La pauta ha sido por organizaciones civiles, apolíticas inclusive, muchas de ellas. Esto nos habla del nivel de indignación que ha ido increciendo poco a poco a lo largo de estos 6 años. No sé si vayan a continuar, es posible. No sé hasta qué punto lleguen, pero de que hay inconformidad y coraje contra el gobierno existe. Ojalá la próxima presidenta tenga la mesura, la cordura y la sensibilidad de corregir y quitar lo que le sobra y ponerle lo que le falta a su gobierno. Ojalá, lo digo, pensando en el país que todos queremos y en nuestros paisanos e inclusive en la comunidad internacional, porque lo que menos quisiera ver es que México se convirtiera en Cuba, Venezuela o Nicaragua. No porque, no lo quiero decir en sentido peyorativo o despectivo para esas naciones, pero veo que nuestros líderes que aplauden mucho a Venezuela no tienen a ningún hijo estudiando en Venezuela, sus hijos están en Inglaterra, Estados Unidos o España. Y tampoco se van de vacaciones a Venezuela. Uno, el más famoso, el presidente del Senado,
no sale de Las Vegas. Y otros pues están en Estados Unidos también y toman sus vacaciones en Europa o Estados Unidos. O sea que tampoco hay congruencia en eso. ¿Mm? Bueno, con esta reflexión le doy las gracias a Ignacio Morales Lechuga, ex procurador de México, por habernos acompañado unos minutos acá en Pan Am Post para entender mejor todo lo que está ocurriendo con la aprobación de esta polémica reforma judicial del presidente López Obrador. Muchas gracias. A ustedes, encantado.